y ya se encuentra con nosotros pues este extraordinario periodista Juan Alberto Cedillo, colaborador de Rompeviento TV, periodista independiente, también pues colabora también para la agencia Reuters, La agencia F. Agencia F, perdón, Agencia F. Y la revista Proceso. Y la revista Proceso, que fue corresponsal de la revista Proceso por ¿qué, 15 años, Juan Alberto? 12 años casi. 12 años. Y como le he señalado, uno de los periodistas pues, más escrupulosos en materia de investigación sobre cárteles de la droga, lavado de dinero, crimen organizado. Y pues lo invitamos precisamente, le llamamos para hablar sobre esta decisión que tomó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de disolver esta unidad de élite antinarcóticos que pues operó en México durante 25 años y estos agentes que eran pues capacitados por la DEA y que pues recientemente también se informó que pues se identificó que uno o dos agentes, ya nos comentará ahorita Juan Alberto, de esos agentes pues ya estaba el cártel infiltrado en algunos de estos agentes. Hoy aparece también una nota periodística al respecto. Hay ángulos distintos para entender este tema. Uno es desde México y ahorita Juan Alberto Cedillo nos va a hacer el favor de colocar algunos elementos para que usted pueda dimensionar pues esta decisión que se tomó, lo bueno o lo malo que pudiera ser. Y también la próxima semana pues esperamos a ver si es posible coincidir con la periodista Ginger Thompson, que también pues ha trabajado mucho el tema, y tener el ángulo desde los Estados Unidos, porque nos parece importante tener ambos ángulos, cómo se lee esta decisión que nos parece importante y relevante. Juan Alberto Cedillo, ¿cuál es tu valoración de la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues muchas gracias por la invitación, Ernesto. Había que comenzar diciendo que precisamente también en los Estados Unidos hay una investigación sobre esta unidad sensible de la Policía Federal y la relación que tiene con la DEA. Actualmente el Congreso de los Estados Unidos lleva una investigación que ya tiene meses para determinar si la DEA cometió un error garrafal al entregarle a la Unidad de Investigaciones Sensibles de México los teléfonos de los capos de los Zetas, que fue lo que finalmente desató la masacre en Allende, Coahuila, en marzo del 2011. Entonces la investigación del Congreso, y eso creo que lo podía profundizar muy ampliamente la colega Ginger Thompson, ella fue la que destapa precisamente este asunto de la unidad. Y el Congreso de los Estados Unidos pues trata de deslindar hasta dónde llegó la DEA, el error de la DEA para desatar esa masacre. Es decir, se le puede atribuir una cierta responsabilidad que los crímenes que se cometieron en 2011, que pueden alcanzar cifras variadas, lo más probable es que sean cercanos a los 300, sea una responsabilidad compartida entre la DEA y la Unidad de Operaciones Sensibles, porque cuando la DEA localiza al principal contacto de los Zetas en Dallas, lo forzan, cuando él huye a México, lo forzan a colaborar, amenazándolo con meter a su familia a la cárcel. Y lo que le obligan a hacer es que consiga los números de 10 teléfonos móviles, en aquel entonces los BlackBerry, porque eran como los Zetas se coordinaban para las operaciones de narcotráfico, desde Estados Unidos y en México. Esos 10 teléfonos los tenía la élite Z. A la DEA le interesaban 3 teléfonos fundamentalmente, que eran los de Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales y Óscar Omar Treviño Morales, que era la cúpula que estaba coordinando todo el tráfico de drogas por Piedras Negras. Según las confesiones de José Vázquez, se estaban traficando 500 kilos
de cocaína por mes aproximadamente hacia los Estados Unidos por Allende. Primero llegaban a Allende, de ahí se empaquetaban y se pasaban para Piedras Negras. Cuando la DEA obtiene esos números de los líderes zetas, se los manda a esta unidad de operaciones sensibles, que es la máxima coordinación entre el gobierno de México y la DEA. Se supone que esta unidad de operaciones sensibles es una institución que la DEA crea en todos los países donde quiere coordinar las operaciones contra el narcotráfico entre los Estados Unidos y cada nación. Esta unidad era supervisada, de hecho los agentes eran capacitados en Estados Unidos, certificados por los Estados Unidos, y la colaboración era muy estrecha, era donde se coordinaba la inteligencia para capturar a los capos. Y esta unidad la dirigió durante casi 8 años Iván Reyes Alzate, ahora preso en los Estados Unidos. Como de ahí, de esa unidad, salió la información que proporcionó la DEA de los números telefónicos a los capos, es decir, alguien de adentro de la unidad, en lugar de utilizar los números celulares y la capacidad de ubicarlos con GPS, todo lo que se tenía ya para poderlos ubicar, en lugar de combatirlos, pues les advirtieron a Z40 de que uno de sus miembros lo estaba traicionando. Y cuando desde la unidad sale la información a los Zetas, pues inmediatamente Miguel Ángel Treviño Morales decide vengarse contra los posibles implicados que lo estaban vendiendo a la DEA. Entonces, resulta que además Reyes Alzate después se va a entregar a los Estados Unidos y confiesa que estuvo recibiendo cantidades de $260,000 del cártel de Sinaloa y de los Arturos Beltrán Leiva en diversos momentos. Cuando se entrega a los Estados Unidos, pues él plantea de que es muy difícil trabajar en un país controlado por el narcotráfico. O colaboras con ellos o simplemente no sobrevivís. Ese fue su argumento. Él va y se entrega cuando sabe que lo están buscando ya, porque ya viene el caso de García Luna. Y para los Estados Unidos, Reyes Alzate es muy importante como testigo protegido en el caso de que se vaya a juicio Genaro García Luna, porque va a ser un hombre de primera mano que va a poder confesar y determinar la responsabilidad de colaboración con el narcotráfico entre las altas autoridades, las más altas autoridades de combatir el crimen organizado en México, porque la pena que le dan a Reyes Alzate es una pena menor y va a salir muy pronto. Entonces se puede deducir que hubo un acuerdo de ser testigo protegido. Pero esta unidad en general ya venía cuestionada. Por eso en un momento dado la DEA decide ya no colaborar con la Policía Federal y con esa unidad que saben que está penetrada. Y desde finales del sexenio Perdón ahí, Juan Alberto, cuando hablas de que la DEA decidió no cooperar más con esta policía, ¿de qué año estamos hablando? es lo que para allá iba. Precisamente con Peña Nieto es cuando empieza ya a dejar esta unidad a un lado. Ellos deciden que esa unidad está sumamente penetrada, colabora con el narcotráfico y entonces se asocian con la Marina, la cual consideran más confiable, y a partir de los primeros años o de la segunda mitad del sexenio Peña Nieto, si te das cuenta, la Marina se convierte en la principal institución que captura capos en México, porque la unidad de operaciones sensibles ya no estaba funcionando. Entonces, lo que acaba de hacer López Obrador de desaparecerla, pues es una unidad que ya no operaba como la principal coordinación. Sin embargo, sí es importante porque para López Obrador tiene el estigma desde que liberó Ovidio de que no combate frontalmente a los cárteles, y ahora que la desaparezca, pues una visión simplista va a decir que es una muestra más de su colaboración o de no combatir a los cárteles del narcotráfico.
Juan Alberto, si la audiencia que te está escuchando ahorita, cuando se habla de este tipo de decisiones donde eran, entiendo, aproximadamente 50 agentes mexicanos que habían sido capacitados por la DEA en los Estados Unidos, si algo estamos acostumbrados en México es que el cártel se infiltra, no, no hay corporación que se salve donde el cártel se implica. Si hablamos de esta decisión que el presidente hoy volvió también a hablar un poco al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, ¿consideras que es una decisión adecuada o que va acompañada con otra decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice que siguen manteniendo una alianza y una cooperación internacional con los Estados Unidos? Simple y llanamente, pues dice, había injerencia y había gente infiltrada y teníamos que parar esto. ¿Cuál es tu valoración sobre esta decisión? Pues mira, más bien es cómo se perciben, porque desgraciadamente en los últimos meses López Obrador en el combate al narcotráfico no ha sido su principal actividad y sobre todo un rubro de combate al narcotráfico donde tenga éxitos, sino todo lo contrario. La violencia está 3 veces más en el caso de crímenes que cuando estaba Felipe Calderón. Tiene en su contra que el Culiacanazo, donde liberan Ovidios, es un fracaso en un operativo contra un alto miembro del cártel de Sinaloa, y a esto se suma la liberación del general Cienfuegos, que tenía bastantes evidencias, aunque no se les entregaron al gobierno de México, de colaboración con el cártel H2. Tanto la esposa del gobernador Sandoval, Beitia y Cienfuegos eran quienes protegían al cártel H2. Y ahora la disolución de la unidad de operaciones sensibles. Entonces, desde una percepción bastante simplista, pues López Obrador está desarticulando, no está combatiendo el crimen organizado. El asunto fundamental es que la unidad ya no funcionaba. En términos prácticos, la unidad ya no funcionaba, pero eso no lo conocía la mayoría de la población. Señala López Obrador que por lo menos ya tenía un año Sí, que ya no estaba funcionando, y un punto central que colocó el presidente Juan Alberto es que dice, era una unidad que obedecía órdenes de la DEA desde los Estados Unidos, y hizo un cuestionamiento fuerte también al presidente Felipe Calderón, que es el que tomó esa decisión, y el presidente López Obrador señaló también que el expresidente Calderón pues tendría que rendir cuentas de por qué se tomó una decisión de esa naturaleza. Y ese es un punto que me parece importante, Juan Alberto, con la información y la experticia que tiene sobre el tema. Ellos obedecen. ¿Quién era el mando de esta unidad? pues obviamente la DEA, por una razón muy sencilla, porque México no tiene la capacidad tecnológica y de inteligencia que tienen los Estados Unidos para monitorear a los capos. Ahorita en este momento te puedo decir que hay una unidad en Houston, una unidad subcontratada por los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, que está monitoreando todas las llamadas que salen de Sinaloa, de Michoacán, de Tamaulipas, hacia los Estados Unidos. Hay una unidad especializada de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que está monitoreando ahorita todas las redes sociales, sobre todo Twitter, con cuentas asociadas a supuestos miembros del crimen organizado. Hay una unidad de esta famosa Task Force, donde la DEA tiene una participación fundamental, donde se están revisando las cuentas, movimientos financieros de ciertos personajes entre México y Estados Unidos. También se están monitoreando los correos electrónicos que están saliendo entre ciertos personajes hacia Estados Unidos o de regreso. Es decir, la DEA tiene desde muchos años un servicio de espionaje muy sofisticado que incluye vía satélites, movimientos, etcétera, para estar monitoreando y tratando de ocuparse de los capos.
Esto de capacidad tecnológica no la tiene México, desgraciadamente. Por eso necesitaba depender de la DEA para la captura del Chapo, del Huevo, de Z40, etcétera, etcétera. A los Estados Unidos les preocupa el narcotráfico de este lado. Había que recordar que la DEA, que se fundó en 1934 como Buró Federal Antinarcóticos, siempre cambió la estrategia para no tener la responsabilidad de combatir el narco en su propio país. Lo que hicieron desde hace muchos años, desde 1934, y la colaboración con México empezó en 1940, cuando el ejército se encargó de destruir las plantaciones de heroína en Sinaloa por presión de los Estados Unidos. En lugar de hacerse cargo los Estados Unidos de su propio problema del narcotráfico interno, decidieron que era mejor irse a Turquía, venirse a México, irse a Colombia y tratar de evitar que la droga llegara a los Estados Unidos. Por eso crearon estas unidades de operaciones sensibles muchos años después, para que la droga se combatiera en las propias naciones con la ayuda de ellos o con el financiamiento de ellos, y se quitaban la responsabilidad de combatirlo internamente, aunque lo combaten, pero la estrategia fundamental que se crea desde 1934 es: vamos a combatir el narcotráfico en los países de origen, para que no nos llegue la droga. Entonces, el problema viene desde que el gobierno mexicano les acepta las condiciones de cómo colaborar con el narcotráfico, porque el narcotráfico es un problema interno de ellos. Y hasta cierto punto nos hemos convertido las naciones en una institución outsourcing que les hace parte del trabajo sucio. Ya, Juan Alberto Cedillo, en esta decisión que está tomando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mí en realidad no me sorprende, entendiendo el nacionalismo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que puedo compartir este tipo de decisiones en cierta medida, pero cuando se toman este tipo de decisiones, pues tienes que tener el plan B, ¿no? ¿Qué sustituye ese vacío que queda ahí? Y para terminar, sé que la pregunta que te voy a hacer pues es también compleja en su respuesta, pero es tu opinión frente a eso, que es: si se toma esta decisión, yo te haría dos preguntas. En términos de resultados, esta unidad especial antinarcóticos, dime una cosa, esta unidad de operaciones sensibles, en términos de resultados, ¿qué resultados hay? Porque, pues como vemos el país, en sexenio de Felipe Calderón, de Peña Nieto y los primeros 3 años del presidente López Obrador, si salió hace un año, si dejó de operar esa unidad hace un año, entonces hablaríamos de los primeros 2 años del presidente, pues no veo que hubiesen resultados importantes en ese sentido, pero esa es una valoración mía. Sí, no, de hecho, dime. De hecho no tenía actividad desde mucho tiempo atrás. Te repito, la Marina sustituyó a la unidad de operaciones sensibles desde muchos años atrás. Es decir, la coordinación existía, pero ya no existía la coordinación fundamental con la DEA. Había obviamente intercambios, pero las operaciones fundamentales contra el narcotráfico ya estaban entre la DEA y la Marina. La unidad de operaciones sensibles ya había pasado a segundo plano desde la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y los resultados, pues eso, desgraciadamente esta unidad no publicaba nada de lo que ellos hacían, entonces no podemos tener certeza cuáles son realmente lo que hicieron. Lo que sí te digo es que desde ahí se estaba filtrando información al narco desde muchos años atrás. Aquí en Nuevo León, un operativo contra policías federales en un hotel que participaban en la unidad de operaciones sensibles, y el capo, el Tori, tomó ese hotel una madrugada, ahorita no se me va el año, abril del 2010 creo, tomó el hotel completo, cerró todo el centro de Monterrey, hizo una operación para tratar de llevarse a los 5 policías de la unidad de operaciones sensibles y matarlos. Como el Tori, el capo de los Zetas en Nuevo León, se entera que ahí están 5 policías de élite, porque desde ahí salía la información, desde esa propia unidad salía la información hacia los cárteles. Ya, pues Juan Alberto, una decisión importante del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ujú. Desde tu mirada, y ya para concluir, Juan Alberto, es una decisión que aunque ya había dejado de operar, que ahora ya se formaliza esta parte en materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tener ya este vacío, aunque ya estuviera de tiempo atrás, ¿qué es desde tu punto de vista donde tendría que entonces empezar a ajustar, a apretar tuercas el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad interna? Pues mira, yo creo que una vez lo comentaste tú, cómo de repente se da un cambio de órdenes en los mandos regionales para combatir el crimen organizado. Y si recordamos, hace poco tiempo empezó una serie de capturas menores, que fue en el caso de menores, entre comillas, el Huevo en Nuevo Laredo, Gerardo Chávez, un alto capo del cártel del Jalisco Nueva Generación en Jalisco y otro en Michoacán. Es decir, realmente el combate puede ser más efectivo desde las zonas donde están operando. Y creo que sí hubo un ajuste de estrategia, porque finalmente el problema sigue siendo un asunto de estrategia. De tener capos no ha sido la solución. Y si se empieza a trabajar desde las regiones y se empiezan a articular bandas, pandillas y grupos, es más efectivo que capturar capos. Entonces, en realidad yo no sería un experto para dar esas opiniones, pero creo que desde una percepción muy simple, el combate sería más efectivo en las regiones que centralizado desde la Ciudad de México. Ya, pues Juan Alberto Cedillo, como siempre, un gusto y un placer tenerte acá. Gracias, gracias por pues darnos más elementos, que la audiencia también tenga elementos sobre las decisiones que se toman y que tienen implicaciones para nuestro país, para bien o para mal, según el ángulo de cada quien. Por lo pronto, Juan Alberto, pues ya estaremos platicando nuevamente. Hoy se reveló también que pues el cuerpo identificado, todo indica, allá en Nuevo León, en Monterrey, pues sí corresponde al de la joven desaparecida de Bani. Ese es un tema también importante, que es solo uno de varios casos, entiendo son 5 cuerpos más, que en la búsqueda de Bani aparecieron 5 cuerpos más, todos de mujeres. Así que es un tema tremendo que están viviendo ahí en el estado de Nuevo León. Sí. Y como siempre con Juan Alberto, cuando acordamos abordar algunos temas, es común que Juan Alberto me diga, dame unos días porque quiero investigar un poquito más sobre esto. Y esto a usted le da una idea de la característica, de la naturaleza de Juan Alberto Cedillo cuando tenemos la fortuna de entrevistarle, pues que se va sobre datos duros y no es nada más una cuestión de inventar o dar por buena una información que aparece recientemente en los diarios de comunicación, como es en el caso de Devani. Juan Alberto, te mando un fuerte abrazo y ahí estamos al habla. Ahí, si te parece bien, nos buscamos la siguiente semana. Sí, de hecho, ahorita va a haber una conferencia de prensa de las autoridades sobre el caso de Bani a las 10 de la mañana. Creo que van a confirmar. Y por último, sí sería fundamental que lograras, para una buena visión del auditorio y, como dice la contraparte de Estados Unidos, la entrevista con Ginger Thompson. Yo creo que ella te podría dar y nos podría ilustrar lo que muchas de las preguntas que hiciste, de qué viene para adelante y qué pasó realmente ahí, porque desgraciadamente parte de esta información que nosotros no tenemos acceso sí se conoce en los Estados Unidos, así es que pues ojalá y la puedas entrevistar, y muchas gracias por invitarme a hablar contigo. Un placer, mi querido Juan Alberto. Te mando un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Un abrazo, saludos. Gracias.